Esto no es una subida de precios, es una fractura física, y ya está ocurriendo no en los gráficos, sino en los almacenes. Y se hizo irreversible en diciembre de 2025. Por primera vez en 127 años, el mercado físico de Londres no pudo entregar una sola onza bajo contrato. No fue un error técnico, fue el colapso de un sistema que ya no tiene respaldo, porque la plata entra en su octavo año consecutivo de déficit físico. No es una cifra teórica, es una cuenta corriente rota. Según el Silver Institute y RBC, desde 2018, cada año la oferta global ha sido menor que la demanda física, no la especulativa, sino la que exige lingotes, monedas y láminas reales. Ese déficit acumulado supera los 1.000 millones de onzas. Equivale a más de un año y medio de toda la demanda industrial y de inversión del planeta. Consumida, refinada y convertida en tecnología sin posibilidad de recuperación. Y ese déficit no se tapa con inventarios, porque los inventarios globales están en mínimos históricos. Menos del 10% de la demanda anual está disponible para entrega inmediata. Imagínense un almacén vacío donde antes había 100 camiones cargados de lingotes. Hoy hay espacio para 3. Si el mundo necesita 1.100 millones de onzas al año, apenas 100 millones están almacenadas, certificadas y listas para moverse. El resto está enterrado, o ya fue extraído, refinado y consumido. Y las primas físicas ya habían saltado al 280% meses antes, señal inequívoca de que el papel ya no tenía respaldo. ¿Dónde se rompió la cadena? En 2 países, México y Perú. Juntos producen el 40% de la plata mundial, y en 2024 cerraron 7 minas de alto rendimiento. No fueron operaciones menores, fueron activos como Saucito, en Zacatecas, que producía 15 millones de onzas al año, o Las Vetas, satélite de Antamina, en los Andes peruanos, cuya explotación se detuvo por sentencias judiciales y acuerdos comunitarios insalvables. 3 de esas minas ya fueron oficialmente removidas del registro minero peruano. Ninguna tiene reemplazo operativo, ni una sola nueva mina de plata está en construcción en América Latina. Ni siquiera en etapa avanzada de permiso. No es falta de interés. Es imposible. El tiempo promedio para llevar una nueva mina de plata desde el descubrimiento hasta la producción excede los 14 años, más que construir 2 Juegos Olímpicos. Hoy, el proyecto más avanzado, el argentino Navidad, con reservas probadas de 350 millones de onzas, lleva estancado desde 2012 por litigios y falta de consenso social. Mientras tanto, el promedio de ley ha caído un 22% desde 2015. Hoy se necesitan 2.3 toneladas de roca para extraer lo que antes daba 1 tonelada. Eso exige el triple de energía y el cuádruple de agua, y en los Andes, el deshielo acelerado redujo el agua disponible un 34% desde 2015. Extraer plata ya no es rentable. El costo medio de producción supera los $28 la onza, frente a los 18 de 2015. Ya no es posible a escala industrial sin colapsar los balances hídricos y energéticos regionales. Entonces, ¿qué queda? Un sistema minero que no se renueva, que se contrae y que no puede responder. La plata dejó de ser un commodity negociable, y esta es la razón por la que ya no puede volver a serlo. Porque lo que se agota no es el precio, es la capacidad física de extraerla. Y esa no tiene marcha atrás. Este no es un precio alto, es un precio equivocado asterisco, y su corrección ya no depende de traders. Lo que viene no es una corrección, es una redefinición. Esto no es una tendencia, es una necesidad instalada, y no pide permiso. Cada centro de datos de inteligencia artificial que entra en operación desde Singapur hasta Dublín requiere 2.3 kilogramos de plata. No como componente decorativo, como conductor crítico, para disipar calor, para garantizar señal sin interferencia, para mantener estabilidad eléctrica en chips que procesan miles de millones de operaciones por segundo. No hay alternativa viable. El cobre se oxida, el aluminio no soporta la densidad de corriente, y el grafeno sigue siendo un experimento de laboratorio, no una solución industrial a escala. Cada panel solar que se instala en los desiertos de Chile, en los techos de Berlín, en las granjas solares de Texas, contiene 20 gramos de plata. No como capa simbólica, como elemento funcional indispensable, el único metal que permite convertir la luz solar en electricidad con eficiencia comercial. Sin esa capa, la eficiencia cae un 30%, y sin eficiencia, no hay viabilidad económica. Esa cifra, 20 gramos, parece pequeña, pero multiplicada por los 620 gigavatios de nueva capacidad solar instalada en 2025, una cifra récord, representa más de 12.400 toneladas de plata consumidas solo en ese sector. Solo en un año, y eso es solo el comienzo.
Porque la expansión global de esta infraestructura crítica ya supera la producción anual de 25 nuevas minas de plata. 25. No es una metáfora, es una comparación física. Cada una de esas minas tomaría más de 14 años en construirse, y ninguna está en marcha. Mientras tanto, la demanda no frena. China, que ya produce el 30% de la energía solar mundial, acapara plata física para garantizar su soberanía tecnológica. Su demanda industrial creció un 37% en 2025, según Shattakai Hikmaro, no por especulación, sino porque sus centros de datos de guía y sus fábricas de baterías no pueden operar sin ella. Y aquí está lo que nadie puede cambiar: no existe sustituto comercialmente viable a gran escala en el corto o mediano plazo. Ni el cobre, ni el aluminio, ni el níquel cumplen las propiedades únicas de la plata: conductividad eléctrica máxima, reflectividad óptima, resistencia a la corrosión y soldabilidad precisa. Son propiedades físicas, no financieras. No se negocian, no se indexan, no se diluyen con liquidez. Se miden en laboratorios, no en pantallas. Esto no es demanda reversible. No es un ciclo de inversión que sube y baja con el ánimo del mercado. Es infraestructura permanente. Una vez instalado un centro de datos, consume plata para siempre. Una vez conectado un panel solar, la plata queda integrada, inmóvil, irrecuperable. No vuelve al mercado, no se recicla a tiempo real. Y el reciclaje global de plata, menos del 25% anual, no alcanza ni para cubrir el 10% del déficit estructural. Entonces, cuando escuchamos que la plata está cara, lo que realmente ocurre es que su valor funcional, su rol como tejido conductor de la civilización digital y energética, ya dejó atrás su precio nominal. La demanda no está esperando a que el mercado se ponga al día, ya está consumiendo el recurso. Ahora mismo, en este segundo, y no va a parar. Porque no puede, porque no hay plan B, porque la tecnología que define nuestro futuro no se construye con promesas. Se construye con plata física, y ya no hay suficiente para todo. Esto no es una falla del mercado, es su funcionamiento normal bajo una ficción que ya no sostiene. Ya sabemos que la plata se consume, que ya no vuelve, que su extracción se ha estancado, y su demanda, acelerada. Pero lo que nadie dice es que, mientras tanto, el mercado sigue vendiendo promesas. En octubre de 2025, ocurrió algo sin precedente en 127 años de historia del LBMA. Por primera vez, los bancos miembros no pudieron entregar lingotes bajo contrato. No fue una decisión estratégica, fue una imposibilidad física. Los almacenes de Londres, el corazón del sistema global de metales preciosos, simplemente no tenían lo que debían entregar. Y sin embargo, los precios en futuros siguieron subiendo suavemente, porque el mercado de futuros no cotiza lingotes, cotiza contratos, y esos contratos tienen cláusulas, margen inicial, llamadas de margen, y crucialmente la opción de entrega diferida. No es una promesa de entrega hoy asterisco, es una promesa de entrega cuando sea posible asterisco, y ese, cuando sea posible, ya no tiene fecha. Esa brecha entre lo que se negocia en pantalla y lo que se exige en el almacén no es un detalle técnico. Es la fractura central. En octubre de 2025, la prima física, el costo adicional que pagan los compradores reales por recibir plata ahora asterisco, no mañana, superó el 280%. Según Bloomberg y Invest, fue el salto más violento registrado. No aparece en los gráficos de Reuters ni en los feeds de Bloomberg porque no se negocia en bolsa. Se negocia en llamadas privadas, en transferencias entre bóvedas certificadas, en acuerdos fuera del sistema. Son primas no reportadas, ocultas, pero reales. Y eso explica por qué el precio nominal sigue desacoplado de la realidad. El sistema no está diseñado para reflejar escasez. Está diseñado para posponer LA. Cada vez que un contrato vence, se rueda. Cada vez que sube la prima, se ajusta el margen. Pero nunca se exige la entrega física masiva porque el sistema no tiene mecanismo de ajuste. No hay interruptor de emergencia. No hay cláusula que diga: si los inventarios caen por debajo del 5%, todos los contratos se liquidan en metal real. No existe, solo existe la ficción de la liquidez infinita. Por eso, cuando Bloomberg describió en octubre de 2025, una nueva escalada en los precios aceleraba la búsqueda global de lingotes que alivien el desajuste entre oferta y demanda, no hablaba de especulación. Hablaba de pánico logístico, de compradores industriales, fabricantes de paneles solares, proveedores de semiconductores, ofreciendo 3 veces el precio del papel solo para asegurar entrega en 4 semanas. Porque ya no pueden esperar. Y el mercado, aunque lo sabe, sigue cotizando como si pudieran. Esto no es una anomalía, es el nuevo equilibrio.
Un sistema financiero que opera bajo reglas obsoletas, frente a una realidad física que ya no acepta aplazamientos. La entrega física ya no es garantizable, y el sistema no tiene mecanismo para reconocerlo ni para corregirlo, porque no fue construido para eso. Fue construido para negociar, no para entregar. Y esa diferencia, entre negociar y entregar, ya no es técnica. Es estructural, es definitiva. La plata dejó de ser un commodity negociable y se convirtió en un recurso físico agotado. Y si el mercado ya no puede ocultar la fractura, entonces, ¿qué pasa cuando todos la ven? No es una cuestión de ¿cuándo? Es una cuestión de reconocimiento. Y ese reconocimiento ya comenzó. En diciembre de 2025, el ratio oro-plata cayó de 80 a 40. No fue un salto técnico, fue un colapso de la lógica anterior. Porque ese número ya no mide valor monetario, mide dependencia física. Cada onza de oro vale ahora lo que antes valían 40 onzas de plata. Y eso solo tiene sentido si aceptamos que la plata ya no es un refugio, es el tejido conductor de la civilización energética y digital. Esa caída no es una corrección de precio, es una redefinición de categoría. Como el litio en 2022, pero con una diferencia radical. El litio tenía nuevas minas en construcción. La plata tiene cero, tiene 10 veces más demanda industrial y cero nueva oferta física viable. Entonces, su revalorización no será gradual, será abrupta, no subirá un 20%. Se revalorizará como recurso crítico estratégico al nivel del uranio, del paladio, del silicio, porque ya no se negocia su precio, se negocia su asignación, y esa asignación ya está cambiando. En los últimos 6 meses, los fabricantes de paneles solares y semiconductores han dejado de competir por precio. Compiten por acceso. Contratos industriales ahora incluyen cláusulas de prioridad absoluta. Si hay escasez, la plata va primero a las fábricas, no a los fondos. Un fabricante alemán de inversores solares canceló su línea de producción en abril porque su proveedor no cumplió con la cláusula de entrega en 72 horas, algo impensable en 2022. El reciclaje global, menos del 25% anual, ni siquiera cubre el 10% del déficit estructural. ¿Por qué? Porque la plata ya no está en joyerías ni monedas. Está soldada en chips, laminada en células solares, integrada en sensores de IA. Recuperarla requiere desmantelar infraestructura, no fundir chatarra. Y eso es físicamente inviable a escala. Eso implica racionamiento implícito, no con cupones ni decretos, sino con primas físicas, que ya superan el 300%, con tiempos de entrega en Londres extendidos a 12 semanas, y con certificaciones de origen físico volviéndose tan críticas como las licencias de exportación de chips avanzados. Desde marzo de 2026, la UE exige certificación blockchain verificada para toda plata usada en proyectos de energía renovable financiados con fondos públicos. Geopolíticamente, esto redefine el poder. No quien extrae la plata porque ya no se extrae suficiente, sino quien la refina, la certifica, la almacena y la entrega. Zúrich, Singapur, Shanghái y Londres no son centros financieros, son nodos logísticos de soberanía tecnológica. Singapur lanzó en enero su nuevo régimen de depósitos físicos certificados vinculado directamente a permisos de exportación para baterías de vehículos eléctricos. La consecuencia no es solo precio, es racionamiento implícito, priorización de usos industriales sobre inversión, y un nuevo estatus geopolítico para quien controle el suministro físico. En 2026, el 68% de los nuevos proyectos solares en India fueron rechazados por falta de garantía física de plata, no por financiamiento. Y la Unión Europea acaba de incluir la plata en su lista de materias primas críticas de nivel 1, con obligación de reservas estratégicas para 2028. La plata dejó de ser un commodity negociable y se convirtió en un recurso físico agotado cuya escasez estructural no tiene solución a corto plazo y cuyo precio actual no refleja su verdadera función estratégica.